La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora el experto tributario Napoleón Santamaría. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Saludos, Gisela. Un fuerte abrazo a ustedes y a todos los queridos amigos que nos dispensan con su atención. Un feliz año a propósito. Muchísimas gracias. Igual para usted. Doctor, la reforma tributaria busca entre el 2022 y el 2023 una recaudación adicional para el país de 1.900 millones de dólares. Ahora, este reglamento finalmente logró aclarar todas esas dudas que existían sobre la aplicación de la contribución especial temporal. O sea, pongámosle en contexto su inteligente pregunta, ¿por qué? Porque efectivamente lo que busca la reforma es que lleguen a la caja fiscal cerca de 900 millones de dólares por año, fruto de la nueva recaudación fiscal. Pero a eso, Gisela, hay que sumarle que a diciembre del 2021, la recaudación normal, sin reforma tributaria, se ve que hay un incremento y muy sostenido y muy importante. Sobre todo algunos impuestos, entre otros el que se llama impuesto al IVA de operaciones internas, que es el que muestra la actividad económica del país, el arriendo, la venta, la comisión, los salarios profesionales, etcétera. Y ese muestra un incremento sustancial, no respecto del año 2020, que fue el año de pandemia, sino ya respecto del año 19, un año previo a la pandemia. Y la verdad es que es el mejor recaudación de los últimos 60 meses, exonerando 2 meses, que son las navidades del 2017-18. Resumen, se ve que hay una muy buena reactivación, al menos desde el lado de la recaudación tributaria. Segundo, lo que usted planteaba es interesante, el tema de el reglamento lo va a aclarar, digámosle algo al país. La ley tuvo las imperfecciones porque la Asamblea no hizo el trabajo de pulir, de arreglar, de acomodar. Recordemos al país que esta ley entra por fuerza, por el plazo de la norma constitucional y se publicó sin que la Asamblea haga su trabajo, y esto es sustancial. ¿Por qué? Porque el reglamento sí aclara, precisa, detalla de mejor manera la ley para su aplicación, pero usted sabe, el reglamento no puede contravenir, corregir algunas desviaciones que tenía la ley en su texto original. Y por lo tanto, ya tenemos el régimen global completo. Quizá no es el más perfecto, pero ya está vigente y hoy tenemos que comenzarlo a aplicar precisamente desde el mes de enero de este año 2020. Ya vamos a analizar algunos temas que le interesan a la ciudadanía, conocer cómo funcionan, pero me gustaría saber primero, entonces, con lo que usted me acaba de decir, que estamos con un nivel de recaudación muy bueno en comparación a los últimos años, incluso antes de la pandemia. ¿Cree entonces que la meta de recaudación del gobierno no es tan ambiciosa, o es decir, ¿es posible? Porque algunos expertos decían que es demasiado positivo pensar en que iba a lograr esa recaudación el Estado. Sin embargo, por lo que usted me dice, tal vez podría no ser tan irreal. No, todo lo contrario, mi querida Gisela. Parece que las cosas, si le van bien al país, nos va bien a los 7 millones de ecuatorianos. Si nos va bien, las cosas parece que, sin temor a equivocarme, ojalá no me equivoque, pero en las proyecciones que tenemos para el 2022, potencialmente el año 2022 será el año récord de recaudación por 4 factores. Primero, porque ya hay reactivación y los impuestos anteriores ya están produciendo mucho más de lo que producían. Segundo, por la reforma que usted mencionaba, que nos va a producir 900 millones. Tercero, y no menos importante, es que con la ley se creó un sistema de mediación de obligaciones tributarias. Y esto es bueno decirlo a los ciudadanos porque muchas veces muchas empresas y personas naturales están enfrascados en juicios, en reclamos, en contiendas con la administración tributaria. Hoy hay un sistema de mediación a la cual muchos se han acogido, con lo cual se evita el problema judicial o administrativo y el Estado recauda los impuestos. Y cuarto, comienza a funcionar y parece que va a tener un buen efecto el tema del sinceramiento o la legalización de activos del exterior que no estaban declarados en el país, que es una forma también en la que el Estado recauda impuestos. Con 4 estos elementos, sin duda alguna, si es que no pasa algo que no estaba previsto y que no estaba contemplado, Gisela, este 2022 va a ser un año récord de recaudación, va a ser el año que más recaude impuestos el país. Ahora, si es así, y si la intención de esta reforma tributaria es, como lo estamos viendo, pues que el Estado necesitaba una recaudación mayor, tenía que cubrir muchos gastos y necesitaba urgentemente una recaudación más importante que en años anteriores,
¿No es contradictorio entonces esta decisión del presidente Guillermo Lasso, que anunció de reducir del 5 al 4 el impuesto que aplica a la salida de divisas mediante transferencias internacionales? ¿No es contradictorio e irlo eliminando al paso de los años? También fue el anuncio del presidente, porque este es uno de los impuestos que más recauda dinero para el Estado. Es muy buena su reflexión, porque usted nos pregunta por qué si hay reforma, por qué bajamos impuestos. Y la teoría de la fiscalidad tiene que sostener, y la Constitución así lo dice, que apunte a impuestos progresivos. ¿Qué es esto, Gisela? Es que grave con mayor impuestos a los que más tienen. ¿Qué pasó en la última reforma tributaria? Se va a cobrar un impuesto a la riqueza, al patrimonio, a las personas que tienen un patrimonio superior a $1.200.000. Bueno, no necesariamente esa persona es pobre teniendo un patrimonio de $1.200.000. O a las empresas que tienen más de 5 millones. Tampoco es una pequeña, una micro, una mediana compañía. Es de las compañías grandes. ¿Y qué pasó con las personas naturales? También se les cobra más impuesto a la renta, fundamentalmente a quienes están ganando más de $2.000, pero con mayor incidencia les ganan más de $3.500. En resumen, hay mayor tributación a la población del Ecuador que más recursos puede generar o más patrimonio puede acumular. Y por el contrario, ¿qué se ha privilegiado? Disminuir un poco el ISD, ya rige el 4.75 desde enero. ¿Y eso qué tiene que buscar, Gisela y amigos todos? Que los precios de los bienes y servicios, sobre todo los importados, baje. Cuando baja el precio del bien, ¿quién se beneficia? 17 millones de ecuatorianos. Y también los empresarios. ¿Por qué? Porque ahora sus costos de importación son menores y por lo tanto pueden disminuir los precios y vender más, rotar mejor su inventario, acelerar el movimiento del capital. Es decir, tener todas las virtudes que tiene una empresa cuando bajan sus costos de producción, en este caso sus costos de importación. Y colateralmente a eso, mire usted que la política me parece bien diseñada, porque lo que se hace es subir también el salario mínimo vital. Resumen, el Estado le está pidiendo mayor contribución a quienes más tienen y está soltando un poco las riendas, subiendo el sueldo y bajando impuestos indirectos a los que menos tienen. Entonces, es más bien complementario. La técnica de la tributación tiene que ser: cobremos a los que más tienen, que el Estado haga caja y atendamos a los que menos tienen. ¿A quiénes, Gisela? 1 de cada 3 niños viven en desnutrición infantil. A ellos hay que atenderles. Tenemos cerca de 1.300.000 ecuatorianos en extrema pobreza, es decir, que viven con $1.60 al día. A ellos tenemos que atender, a la salud, a la educación, etcétera. Bueno, si funciona bien el círculo de virtudes que nos provee la transmisión de recursos de la tributación, creo que el país está yendo en camino correcto. Ya en la práctica, ¿cómo va a funcionar este cobro en el caso de la sociedad conyugal? ¿Se declara de forma individual, de forma conjunta? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Porque siempre ha sido, el impuesto es por persona. ¿Y cuánto paga la persona? Va a pagar las personas naturales el 1.5%. ¿Cuántas veces? Solo una vez. ¿Cuándo? Este año 2022. ¿En qué fecha? En los días 29, 30 y 31 de marzo. Ahí se tributa el impuesto a la riqueza. Muy bien. Pero ¿y qué pasa si yo estoy casado y mi patrimonio es de 2 millones? Lo que aclaró el reglamento, es un punto que el reglamento dijo: divida entre los dos cónyuges. El 50% al uno y el 50% al otro, si es que todo el patrimonio es de los dos. Como en este ejemplo que estoy poniendo, llegarían a $1 millón cada uno, ninguno de los dos paga. ¿Sí? Pero supongamos que el patrimonio es de 3 millones. Entonces ahí sí es 1,5 millones cada uno y ahí sí tributan a razón del 1.5 de acuerdo a la tabla que está en la ley. Esto en la medida en que el patrimonio y los bienes sean de los dos al 100%. Pero a veces sucede que un cónyuge tiene un bien recibido en herencia, supongamos. Ese cónyuge, ese bien no se distribuye entre los dos cónyuges, sino solo va al cónyuge que es propietario, porque eso no entró en la sociedad conyugal. Entonces, vamos a tener declaraciones ya no de la sociedad conyugal, sino individualmente. ¿De quiénes? De quienes tienen un patrimonio superior a $1 millón. Por cierto, la ley sí establece 2 cosas importantes. Podemos descontar, las personas naturales, hasta $200.000 de mi casa de vivienda, si es que tengo casa y si suma esto. No más de $200.000. Y si mi casa vale 130.000, bueno, solo puedes descontar 130.000. Y si vale 80.000, entonces descuento 80.000, pero no más de 200.000. Tema 1. Y tema 2, si usted fue un buen contribuyente, y esto también es importante porque la ley recoge, da
un buen respaldo al buen contribuyente. Le dice, si usted fue un buen contribuyente, le voy a descontar el 5% de su impuesto patrimonial. Si su impuesto patrimonial, supongamos, era 100, no va a pagar 100, sino solo va a pagar 95 porque va a tener un 5% de descuento. ¿Qué es un buen contribuyente entonces? El reglamento aclaró y dijo, es buen contribuyente el que los últimos 3 años pagó y declaró de forma oportuna su impuesto a la renta y su declaración patrimonial. Y esto es bueno también, Gisela, porque hay que saber distinguir entre los contribuyentes, los que están al día, los que hacen bien, los que son ordenados, de aquellos que a veces no tienen una conducta muy formal, disciplinada y ordenada. Un buen mensaje para que los ciudadanos cada vez se acerquen más a la tributación. Y doctor, ahora con las excepciones dispuestas en el reglamento, ¿el impacto tributario de la reforma va a ser el mismo? Yo creo que sí, va a ser el mismo, no va a haber una sustancial cambio respecto a la medición. Es más, creo que los 900 millones que estábamos hablando al inicio van a quedar cortos, vamos a tener un poco más de recaudación, fundamentalmente por estos 2 factores que le decía, porque se están transando, que antes no había cómo transar obligaciones tributarias, ahora hay cómo llegar a acuerdos con el SRI para que, por ejemplo, se me disminuyan intereses, se me disminuyan multas, siempre y cuando pague el capital. Y segundo, el tema de licitación del exterior también está produciendo un efecto importante y va a haber mayor recaudación. Entonces, si le ve en contexto, en resumen, sé que va a haber un efecto en el pago de sueldos y salarios. Desde el mes de enero, quienes ganan más de $2,000 van a comenzar a sentir un efecto mayor en el pago del impuesto a la renta. Las personas que hablábamos de impuestos patrimoniales, lo mismo, pero colateralmente lo que deberíamos hacer es que una vez que llegue la plata al Estado, los ciudadanos, y esto es importante, Gisela, porque aquí no es que el buen ciudadano no es el que tributa y se olvida, no, el buen ciudadano es el que tributa y está atento a que el recurso público no se pierda en corrupción, no se destine en obras suntuarias, no sea mal utilizado. Y para eso necesitamos ciudadanos comprometidos, ciudadanos que estén vinculados, atentos a la cosa pública, activos y que ayuden no solo al gobierno central. Mire que tenemos 221 municipios que reciben 3.600 millones de dólares, que también necesitamos que aporten en este desarrollo del país, que cuide bien las finanzas públicas. Es decir, ya los ciudadanos estamos haciendo esta tarea, ahora les corresponde a los gobernantes nacionales y seccionales utilizar bien los fondos públicos y sobre todo evitar la corrupción. Pero para eso es el llamado. Si hay 17 millones de ojos que estamos viendo que un alcalde está haciendo mal, denúncielo, participen, hagan vedurías. Es decir, seamos ciudadanos responsables con el destino del país. ¿Y cumple este reglamento con los anuncios que hizo el gobierno sobre la exención del IVA a productos de primera necesidad? El reglamento está aclarando algunos temas puntuales, por ejemplo, el tema de la ley decía, usted puede disminuirse 8 en solo salarios, decía disminuir 8 conceptos de gastos. ¿Cuáles? Salud, vivienda, alimentación, vestimenta, arte, cultura y turismo. Pero no decía qué debo entender por turismo. Bueno, el reglamento hace un detalle, dice, mire, turismo es que usted vaya a un restaurante, vaya a un hotel, que vaya de vacaciones a la costa ecuatoriana, al Serranía, etcétera, y que esos locales sean calificados previamente por el Ministerio del Turismo, es decir, tengan la LOE de actividad turística y es deducible. Es decir, el reglamento sí hace este detalle de generosidad en conceptos. Yo sé, y esa es la crítica de muchos, dicen sí, pero el monto es $5,000 y no puedo más de 5,000 de gastos. Esto es verdad, no hay más de $5,000 de gastos para tomar el crédito tributario respecto de las personas que ganan menos de 2,000 o más de 2,000. Sí, pero bueno, por lo menos conceptualmente los conceptos han sido generosos para que la inmensa mayoría de ecuatorianos puedan acogerse. Le pongo un ejemplo. Si una persona que gana $2,000 mensuales no pone sus gastos personales, entonces va a pagar $948 de impuesto a la renta. Pero si esa misma persona presenta sus gastos personales, paga 0. Así de sustancial es el tema. Por eso la recomendación es, pidan facturas, guarden sus facturas y en este mes de enero presenten en las empresas que trabajan, en las compañías que trabajan, su proyección de gastos personales, ojalá, y si es que así lo es, al límite máximo que son los $5,000. Por lo tanto, quitemos el mito de que la factura no sirve. No, sí sirve, sí tiene valor y debe ser pedida por todos los ecuatorianos. Así es. Ahora, ¿cree usted, como decían, que estas exenciones del IVA son necesarias también para esa reactivación, para esa dinamización de la economía, si es tan bajo en realidad? Mire, los cambios en el IVA fueron, digámoslo la verdad, no fueron sustanciales, potentes, etcétera. De alguna manera vienen a ayudar. Seguimos con el tema de la pandemia ahora, con la amenaza del Omicron,
pero las mascarillas hoy no tienen IVA. Pero nuevamente, Gisela, y yo hice ese ejercicio. Si antes compraba una mascarilla, vamos a poner solo un ejemplo, en $1.12, porque había IVA. Hoy cuando las compro las mascarillas siempre exijo que me vendan en $1. O sea, ciudadanamente estoy participando y diciéndole a la persona, a la empresa que vende, vea, usted no me puede cobrar IVA, porque eso ya no tiene IVA. Lo mismo pasa con los pañales de los bebés, lo mismo con el cuidado íntimo de la mujer. Pero Gisela, este es un mensaje importante. Todos tenemos que estar comprometidos en este tema. No podemos decir, es que los órganos de control no funcionan. A veces no funcionan, sí, pero también tenemos como ciudadanos hacer esta coparticipación para que las cosas vayan bien. Entonces, no hubo una cantidad de productos que pasaron a cero. Pasaron algunos interesantes. Le pongo otro ejemplo. La telefonía, el celular. Desde este mes de enero tiene que bajar el 15% de empresas y el 10% en personas naturales. Bueno, los ciudadanos que utilizamos celular, que somos casi todos, tenemos que estar atentos que mi planilla, que mi costo de servicio sea 10% menos desde este mes de enero. Nuevamente, ciudadanos activos, comprometidos, empeñados en ayudarle al país. Entonces, no fue potente, pero sí hay temas que han ayudado y creo que se va a ver reflejado en el bolsillo. Nuevamente, lo que usted decía de la gran mayoría de ecuatorianos. Ahora, usted empezó esta entrevista comentando de que la recaudación tributaria va por buen camino, van números interesantes para el país y que el próximo año podría convertirse en uno de los, o este año más bien, en uno de los mejores en cuanto a recaudación. Sin embargo, por el lado de la pandemia, por la crisis sanitaria, las cosas no se ven muy positivas. Otra vez, Guayaquil vemos que empieza a cerrar negocios, que empieza a poner restricciones, que los negocios más bien no cerrar, sino que empiezan a haber menos consumo en ciudades como Guayaquil, Quito también. Se ve que la gente ya está un poco asustada, deja de salir, deja de comprar, deja de mover dinero y esa reactivación empezará a bajar también. ¿Cómo ve esa proyección que usted dice que está muy buena en cuanto a la recaudación, si las cosas en cuanto al comercio parecen que se están deteniendo una vez más? Mi querida Gisela, mire, ya hemos hablado de la recaudación. Sumemos los siguientes elementos al país para ponerle un escenario real, pero de optimismo. ¿Por qué? El crudo, el WTI, que es el que exporta el Ecuador, hoy se cotiza en $81. Nosotros lo tenemos en la proforma presupuestaria a 59.20, es decir, casi $21 por arriba de nuestra cotización. Sí, es verdad, tenemos un descuento, etcétera, pero siempre es positivo, en buena hora. Segundo, nuestras reservas internacionales han crecido, nuestro encaje bancario es sólido, el sector financiero es sólido. Tercero, somos geopolíticamente el país que el inversionista sí quisiera venir. Perú tiene sus problemas políticos que sabemos, Chile también tiene una incertidumbre de saber cómo va el gobierno, no se diga Venezuela, etcétera. Entonces el Ecuador está geopolíticamente en una dimensión muy interesante de atraer inversión extranjera. ¿Por qué, Gisela? Porque si hacemos todo este escenario, podemos combatir lo que lacera a la sociedad, que es la pobreza. Y la pobreza solo se combate cuando generemos empleo. Y el empleo se produce cuando hay inversión de nuestros buenos empresarios, que tenemos y muchos, que hagan nuevos negocios, que se arriesguen, que reinviertan y desde luego traer nuevos inversionistas al país. Mire usted todo este ejercicio que tenemos como país. Si siguen así las cosas, yo sé que el Omicron es un problema, pero yo no soy experto en eso, pero los datos médicos es que afecta, es contagioso, etcétera, pero no es agresivo, no es mortal. Y por lo tanto, algo que sí debemos tener claro es que no podemos parar nuestra economía, no podemos confinarnos. Este puede ser un gran año para el Ecuador. Creo que puede ser año de quiebre, donde el país se organice y tengamos un país en desarrollo y por lo tanto no podemos perder la oportunidad que nos da el 2022. Creo que puede ser un grandísimo año, Gisela, y queridos amigos todos, hay que ponerle buen optimismo, buenas energías. Me quedo con esa buena energía suya para este año. Esperemos que así sea y lo que usted dijo, ¿no? Importante que los ciudadanos también hagamos nuestro aporte, aunque a veces nos sintamos que nos pesa esa imposición de cambios, de impuestos, también de incluso restricciones por lo que estamos viviendo. Yo creo que es importante lo que usted dice, ¿no? Poner positivismo, hay buenas señales de que las cosas están saliendo adelante y hay que ponerle ganas. Esperemos. Me quedo con eso porque me gustó esa última frase, ¿no? El próximo año se viene muy bien. O sea, este año se viene muy bien.
y ojalá, Gisela, solo para terminar, y ojalá que ese positivismo que todos tenemos, constituyamos del Ecuador esa potencia pequeñita de América Latina, que yo le aseguro, sí lo podemos hacer. Aquí tenemos 2 reservas, gente de calidad y una riqueza natural inagotable. Voy a invitarlo más seguido a usted, doctor, para que nos levante esos ánimos. Eso es lo que necesitamos los ecuatorianos. Muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos mucho. Una buena tarde. Agradecemos al doctor Napoleón Santamaría, experto en temas tributarios. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.